Buenos días. Hoy desde el Instituto Petrarca vamos a hablar de arte contemporáneo. La visión que ofrecemos del arte contemporáneo en el Petrarca arranca en el siglo XIX, porque es en ese momento cuando se produce una serie de transformaciones y aparecen una serie de figuras fundamentales que van a introducir diferentes tipos de cambios cuya repercusión cristalizará posteriormente en el siglo XX. Precisamente por eso, el ámbito que abarcamos es desde Goya hasta la actualidad. Desde las transformaciones que realiza el gran Francisco de Goya, sobre todo desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta lo que sucede en el panorama actual de la inteligencia artificial o el arte creado por ordenador. Dentro de los diferentes movimientos que abarcan las profundas transformaciones que dan origen al arte contemporáneo, hay esencialmente dos que son particularmente importantes dentro del ámbito de la pintura. Por una parte, el impresionismo, que es el movimiento pictórico más influyente del siglo XIX, y por otra parte, el cubismo, que es el movimiento más relevante y de mayor trascendencia en las primeras décadas del siglo XX. Uno en el ámbito de las transformaciones que se dan en la segunda mitad del siglo XIX y otro en el ámbito de las primeras vanguardias. Como decía anteriormente, en esta visión siempre arrancamos en Goya. Arrancamos en Goya porque Goya representa el primer artista que actúa y crea con una absoluta libertad y con una exaltación de la creación individual. Y en ese sentido a Goya hay que considerarle, desde muchos puntos de vista, como el primer moderno. Es verdad que Goya es un artista que cuando empieza responde a los convencionalismos de la pintura de su tiempo, en el siglo XVIII. Sin embargo, a medida que avanza su trayectoria, se nos introduce en un terreno de modernidad radical donde hay elementos expresionistas, presimbolistas, casi impresionistas. Este contraste entre una de las obras más famosas de los cartones para tapí del siglo XVIII y el famoso perro semihundido de las pinturas negras ofrece precisamente una visión muy directa de esa transformación, desde la pintura convencional a la pintura moderna. Dentro de los diferentes movimientos que se desarrollan en el siglo XIX, hay uno particularmente interesante que profundiza en muchos aspectos que en determinada forma también se dan en la obra de Goya, que es la libertad, la individualidad, la exaltación del artista, del genio del artista. Ese movimiento es el romanticismo. En el romanticismo existen muchas influencias muy diversas, es un fenómeno amplio, complejo, muy heterogéneo, pero quizá lo más interesante que cabe destacar es que el romanticismo introduce la visión moderna del artista y también de su comportamiento en el proceso creativo. Aquí, por ejemplo, vemos una obra de William Turner, que es uno de los máximos exponentes del paisaje romántico. Posteriormente al romanticismo sucede otro movimiento de gran influencia en el arte posterior, que es el realismo. La gran aportación del realismo reside en que, por primera vez en la historia de la pintura, y también de la escultura, empieza a incidir directamente en la realidad cotidiana del artista como tema, como objeto de creación artística, algo que hasta ese momento ni siquiera se había planteado. A medio camino entre el realismo y el impresionismo está la figura de Manet. Manet es uno de los grandes maestros del siglo XIX, probablemente sea uno de los últimos grandes maestros en una forma tradicional de entender la pintura, pero al mismo tiempo también su vinculación con el grupo impresionista y las innovaciones que introduce dentro de una perspectiva naturalista y realista lo convierte en una figura clave, una figura bisagra entre el realismo y el impresionismo, con el que tuvo relación, pero en el que nunca se llegó a integrar plenamente. Como decía al principio, el impresionismo representa en el siglo XIX el movimiento que va a introducir los fundamentos de la pintura moderna. Una pintura que se basa mucho más en el cómo se pinta que en el qué se pinta. Por primera vez la relevancia del tema queda en un segundo plano. Los aspectos pictóricos, técnicos, cromáticos, lumínicos se convierten en los verdaderos protagonistas del cuadro y eso, desde todos los puntos de vista, es el arranque de la pintura moderna. Dentro del impresionismo hay muchos artistas muy conocidos por el gran público, por supuesto Monet, del que hemos visto antes una imagen, Renoir, Sarraut, Sisley. Es cierto que son personalidades diferentes, pero también es verdad que el movimiento impresionista como tal presenta unas características relativamente homogéneas que permiten encuadrar la obra de estos artistas dentro de un conjunto bastante homogéneo. No sucede lo mismo con artistas que, si bien tuvieron vinculaciones con el impresionismo, actuaron de una manera mucho más libre e independiente, creando estilos muy personales y reconocibles, como es el caso de Degas, que no es exactamente un realista o un naturalista, tampoco es exactamente un impresionista, aunque sí que comparte y tiene características de ambas tendencias. Y luego, posteriormente, hay que destacar que el posimpresionismo, que es el movimiento que sucede al impresionismo, no es exactamente una tendencia artística coherente. El posimpresionismo más bien es un periodo. Es un periodo que abarca desde la disolución del impresionismo hasta el inicio de las vanguardias históricas a principios del siglo XX. Y a diferencia del impresionismo, no es un movimiento homogéneo. De hecho, los artistas que se integran dentro de lo que conocemos como posimpresionismo son muy diversos, muy heterogéneos y algunos de ellos con tendencias y manifestaciones realmente muy distintas, ¿no? Hay un posimpresionismo que profundiza y desarrolla aspectos del impresionismo llevándolos hasta una versión radical,
casi cientifista. Es el caso del posimpresionismo puntillista o divisionista que representa aquí Serra. Luego hay otros posimpresionistas que profundizan en la construcción de la materia pictórica, en el lenguaje pictórico para construir el espacio, el volumen, de una forma completamente distinta. Dentro de estos artistas, el más relevante, por supuesto, es Cézanne, que es capaz de crear volumen, espacio, utilizando recursos estrictamente pictóricos. Básicamente, planos de color, de una determinada forma, superando pues, las ideas de las veladuras, el claroscuro y la perspectiva tradicional, y abriendo el camino a movimientos posteriores, fundamentalmente el cubismo. En muchos aspectos, Cézanne es el padre del cubismo, o por lo menos el abuelo, si el padre es Picasso. Frente al posimpresionismo más constructivo, más pictórico, más técnico, que representa el divisionismo y la obra de Cézanne, hay un posimpresionismo mucho más expresivo, simbólico, un posimpresionismo que sí que recupera ciertos valores figurativos y también temáticos, y que quiere liberarse del carácter un tanto frío y, si se quiere, estrictamente descriptivo que tenía el impresionismo y ciertas corrientes posimpresionistas. Es lo que representa la obra de Gauguin, con esa síntesis de primitivismo, de simbolismo y ciertas maneras también de expresionismo, y sobre todo la obra de Van Gogh, el maestro, el genio incomprendido del siglo XIX, que partiendo del impresionismo avanza hacia la creación de un lenguaje estrictamente nuevo, donde la manera de pintar se fusiona con ese mundo interior tan complejo que él tenía, se plasma en un estilo perfectamente reconocible y muy personal, en el que uno aprecia casi rasgos de expresión en la manera en la que está pintado, en la manera que aplica la materia pictórica, la manera que aplica la pincelada, ¿no? Tanto los posimpresionistas divisionistas como Cézanne, como el mismísimo Gauguin y, por supuesto, Vincent van Gogh, desempeñaron un papel fundamental en el origen de las vanguardias históricas. Esos movimientos que se suceden a principios del siglo XX y que van a transformar para siempre la manera de entender y concebir el arte. De hecho, el primer movimiento de la vanguardia, que es el fauvismo, es considerado la mayor parte de las veces como el último de los posimpresionismos. No hace falta más que comparar estas obras de Matisse o de Derain con lo que hemos visto anteriormente para darnos cuenta de que la profundización de los aspectos técnicos, temáticos y cromáticos que surgen en el impresionismo, que se desarrollan en el posimpresionismo, está en el origen de estos movimientos que se dan a principios del siglo XX y que por cronología suelen incluirse dentro de las vanguardias históricas, pero que en realidad constituyen la última fase de muchos de los hallazgos que se dan durante el periodo posimpresionista a finales del siglo XIX. Sucede algo parecido con lo que denominamos expresionismo, que es un fenómeno complejo, diverso, que en realidad se sucede en oleadas, unas a finales del XIX, otras a principios del XX, otras incluso posteriormente, en el que todavía vemos en la aplicación del color, en el uso expresivo de la materia pictórica y también del propio cromatismo exagerado, arbitrario, antinaturalista, elementos que proceden de la pintura anterior. De hecho, expresionismo y fauvismo son dos manifestaciones que, como acabo de comentar, tienen una estrecha vinculación con las consecuencias de los últimos movimientos posimpresionistas de finales del siglo XIX. No sucede lo mismo con el cubismo. El cubismo, como he dicho al principio, es el principal movimiento pictórico de las vanguardias históricas, porque el cubismo transforma para siempre la manera de representar el espacio y el volumen. El cubismo es un lenguaje completamente nuevo. Probablemente sea el movimiento pictórico más importante, no solo de las primeras vanguardias, sino quizá de todo el siglo XX. Picasso y después Picasso, en colaboración con Braque, crean una forma completamente distinta de representar pictóricamente la realidad. Y de esta manera el cuadro empieza a ser algo distinto a lo que es la simple imitación de esa realidad. El cuadro es una creación artística en sí misma, es algo completamente nuevo. Probablemente sea, como comentaba, el movimiento que va a cambiarlo todo. Y las consecuencias del cubismo son extraordinarias, porque va a repercutir directamente en muchísimas manifestaciones que son contemporáneas y posteriores a él. No solamente por los artistas que practicaron el cubismo en su momento, como Robert Delaunay, que tenemos aquí, o Juan Gris, artistas que se consideran como de los grandes maestros del cubismo después de Picasso y Braque. Es que podemos hablar de la extraordinaria influencia del cubismo sobre otros movimientos de las vanguardias históricas. Por ejemplo, el futurismo italiano, que tiene una interpretación del cubismo dinámico que va a contribuir de manera decisiva a la difusión internacional del lenguaje cubista. Tenemos que hablar también, evidentemente, en el ámbito de las vanguardias históricas, de lo que supone la abstracción. La abstracción es una de las aportaciones más importantes a las vanguardias históricas a la transformación del arte. Por primera vez el arte no crea y representa la realidad, un arte no objetivo, un arte que representa algo que no tiene una conexión directa con el mundo. Eso se da en el ámbito de las vanguardias y esa transformación va a cambiar también completamente la manera de relacionar el arte con la realidad, con una ruptura que ya será definitiva. Dentro de la abstracción, que como decía es una de las aportaciones más notables de las vanguardias al arte contemporáneo, podemos distinguir dos grandes ramas. Hay una abstracción expresiva
emotiva, a veces con contenidos orgánicos, sinuosidades, en los que se pretenden transmitir emociones a través de líneas y colores indefinidos que no representan nada concreto, pero también una abstracción radical, fría, esquemática, sistemática, mejor dicho, que es lo que llamamos abstracción geométrica. Aquí tenemos a los dos grandes maestros, tanto de la abstracción expresiva, de raíz expresionista en sus orígenes, como la abstracción geométrica que representan Kandinsky y Piet Mondrian, ¿no? Por cierto, Mondrian se inicia como cubista, también hay que comentarlo. La abstracción de Mondrian parte de una estilización progresiva de un lenguaje inicialmente cubista. Dentro de las vanguardias históricas, en las que se suceden y solapan una serie de movimientos muy complejos, a veces incluso contradictorios y enfrentados en algunas ocasiones, hay uno que es de especial relevancia para el arte posterior, que es el dadaísmo. El dadaísmo introduce por primera vez el concepto de antiarte. El dadaísmo introduce por primera vez la idea de que cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en arte. Es un cuestionamiento tan radical y tan profundo de la idea misma de arte que abre una enorme caja de Pandora a partir del cual surgen muchas cosas. El arte conceptual, el happening, la performance, el azar como principio creador. Es cierto que el dadaísmo, aunque es un movimiento de una extraordinaria creatividad, no se concreta y al final acaba abriendo muchas posibilidades, pero es probablemente de los movimientos de la vanguardia el que más repercusión posterior tuvo a la hora de ofrecer ideas. Fue un extraordinario vivero de ideas para lo que van a ser muchos de los movimientos de la vanguardia ya de la segunda mitad del siglo XX. Precisamente esa anarquía en la que estaba inmerso el movimiento dadaísta hace que el grupo dadaísta de París intente de alguna forma canalizar esa creatividad a través de un lenguaje nuevo que parte del dadaísmo y que va a desembocar en otra cosa completamente distinta, que es el surrealismo, el último movimiento de las vanguardias históricas. Iniciado por el grupo dadaísta de París, buscando la esencia del arte, empiezan a profundizar en una idea que estaba muy vigente a principios del siglo XX, que es todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, el inconsciente, las teorías freudianas. Si hay que crear un arte auténtico, hay que llegar a la esencia creadora del propio artista. ¿Y cómo se llega a la esencia? Llegando a su inconsciente. ¿Cómo? A través de los sueños, a través del automatismo psíquico, a través de la creación automática. Aquí tenemos dos de las vertientes más interesantes del surrealismo. Por una parte, el automatismo, que representa sobre todo la obra de Masson, dibujos automáticos que luego se sistematizan, y muy especialmente también el método paranoico crítico y las ambivalencias visuales y los delirios oníricos y obsesivos, en algunos casos, de Salvador Dalí, en el que, curiosamente, si nos fijamos, su lenguaje es profundamente académico, aunque lo que representa es realmente muy extraño, pertenece a ese mundo del surrealismo que estábamos comentando. Dentro de las vanguardias históricas, esos movimientos que van desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, hay dos figuras absolutamente claves. Una en el ámbito del arte plástico y otra en el ámbito del arte que llamaríamos conceptual. El personaje que sintetiza las vanguardias en su obra es Pablo Picasso. Pablo Picasso no solamente es el creador del cubismo, junto con Braque, sino que su obra es la expresión de todo ese proceso rupturista y transformador que representa las vanguardias históricas. Es una síntesis de las vanguardias. Guernica, el cuadro famosísimo que estamos viendo en pantalla, contiene elementos simbolistas, expresionistas, cubistas y surrealistas, que prácticamente es un resumen de todo lo que representan las transformaciones de las vanguardias históricas. Si Picasso es la figura clave en el ámbito de las artes plásticas, Marcel Duchamp es la figura clave en el ámbito de lo que llamamos antiarte o arte conceptual. Inspirado por las ideas dadaístas, en un momento dado, Duchamp rompe con el arte que él llamaba retiniano, el arte visual, el arte estético, para poner hincapié en la idea, en el principio creador del arte, en el principio generador. Y propone aspectos tan transgresores como, por ejemplo, utilizar un objeto cotidiano por elección, convertir un objeto, elegirlo, retitularlo, resignificarlo y transformarlo en una obra de arte. Esta idea, que es el fundamento del arte conceptual, o por lo menos de una parte de las tendencias del arte conceptual, es desarrollada por Marcel Duchamp, abriendo un camino que todavía sigue vigente. Por este motivo, Duchamp es una de las figuras más controvertidas de la vanguardia, porque es odiado por algunos y amado por otros, pero no hay ninguna duda que más allá de filias y fobias, es una de las figuras clave, porque su manera de entender la transformación del arte y su manera de cuestionar los principios artísticos siguen vigentes en la actualidad. Un aspecto destacable sobre el que no se suele hacer hincapié a la hora de hablar de las vanguardias históricas es el tema de la escultura. Si en el ámbito pictórico se produjeron transformaciones fundamentales, sucede lo mismo en el ámbito de la escultura. La mayoría de estos movimientos, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el surrealismo, el dadaísmo, tuvieron una manifestación específicamente escultórica.
La renovación de las técnicas, la renovación de los lenguajes y la creación de los fundamentos de la escultura contemporánea también se originan en el ámbito de las vanguardias históricas. Y luego también tenemos unas figuras contemporáneas a las vanguardias, pero que actúan por libre, o que crean un lenguaje propio influido por la vanguardia, pero que no se puede incluir dentro de ningún movimiento. Es el caso de Chagall, es el caso de Modigliani, de Chaim-Soutine, artistas que conviven y son contemporáneos a la vanguardia, que se dejan influir por algunos movimientos, pero que en realidad crean un estilo propio que no se puede inscribir dentro de ninguna de estas tendencias de las vanguardias históricas. Con la Segunda Guerra Mundial se produce una transformación radical no solamente en el ámbito mundial, desde el punto de vista económico, político, militar. Hay un desplazamiento de los centros de poder geopolítico, pero también hay un desplazamiento de los centros de poder artístico. La vanguardia se traslada de París a Nueva York y entramos en lo que llamamos segundas vanguardias, que tienen su foco principal en el ámbito estadounidense, aunque también se dieron evidentemente en el ámbito europeo, ¿no? El primer movimiento de las vanguardias, de las segundas vanguardias en el ámbito estadounidense es lo que llamamos expresionismo abstracto, que es una manifestación artística muy amplia, muy diversa, muy compleja, que tiene sus raíces en el automatismo psíquico de los surrealistas y también en muchos aspectos del lenguaje surrealista, muy admirado por los primeros representantes del expresionismo abstracto, y que sobre todo se manifiesta de dos maneras: en una tendencia muy expresiva, muy emocional, muy intensa, muy espontánea, que es lo que llamamos action painting, pintura de acción, los famosos drippings, pinturas de chorreo y salpicaduras que representa Jackson Pollock, pero también una vertiente del expresionismo mucho más contemplativa, introspectiva, serena, mucho más de búsqueda interior, que es lo que representa la figura de Mark Rothko, ¿no? Aquí tenemos los dos extremos, el expresionismo de acción, de emoción y de intensidad, y el expresionismo de contemplación. Los excesos emocionales y las intensidades introspectivas del expresionismo abstracto produjeron una reacción inmediatamente posterior, casi contemporánea, hacia un arte mucho más depurado, mucho más geométrico, mucho más esencialista, que es lo que representa lo que llamamos abstracción postpictórica en el ámbito estrictamente pictórico y también lo que llamamos minimalismo en el ámbito de la escultura. Movimientos en los que, profundizando en las ideas de la abstracción geométrica de las vanguardias, lo que se crea es un arte en el que se elimina cualquier elemento dramático, de significado, de emoción, para centrarse exclusivamente en la pura forma y en la pura esencia de lo pictórico o de lo escultórico. La frialdad del minimalismo y la abstracción radical de los expresionistas de las segundas vanguardias produjo una segunda reacción extraordinariamente fructífera, que es el arte pop. El arte pop, el arte de la cultura y de la sociedad de masas. El arte que recupera la figuración, que recupera el color, que recupera el ámbito cotidiano como fuente de inspiración, los objetos cotidianos, la sopa Campbell o cualquier otra cosa. De hecho, hay que decir, y esto es muy significativo, que en Estados Unidos a la primera fase del movimiento pop se le conoce como neodadaísmo, haciendo referencia a ese aspecto de utilizar elementos cotidianos y propios de la sociedad para convertirlos por elección y por resignificación del artista en un objeto artístico. Uno de los máximos exponentes, evidentemente, del arte pop es Andy Warhol, que estamos viendo aquí. Dentro de las segundas vanguardias fructifica algo que ya había sido planteado en las primeras, que es el arte conceptual. La idea de que el arte debe reducirse a su esencia en su plasmación original y primigenia, que es precisamente eso, la idea o el concepto que está detrás. La plasmación material es irrelevante, es innecesaria, es accesoria o simplemente un estímulo para que el espectador llegue a la esencia de esa manifestación artística. Hay una idea de desmaterialización artística que tiene que ver también con una descomercialización artística. Si el arte no se puede comercializar, porque no es físico, no se puede vender. Y eso le concederá supuestamente mayor pureza, ¿no? Por eso la mayor parte de las manifestaciones de arte conceptual o los elementos materiales son el estímulo para llegar a la idea o directamente no existen o son imposibles de comercializar. Sucede con las obras del conceptualismo lingüístico de Joseph Kosuth, que vamos así, como sucede sobre todo con las ideas de earthworks o arte de land art, arte en el paisaje, el famoso Spiral Getty de Robert Smithson, que es una obra fotografiable, es una obra que está en un lugar muy concreto y que jamás se podrá trasladar a una galería de arte. Se podrá comercializar la foto o el proceso, pero nunca la obra concretamente porque está hecha específicamente para un lugar y nunca se podrá vender y comercializar en el sentido del arte tradicional anterior, ¿no? Dentro del arte conceptual, que es un abanico muy complejo y muy diverso, hay también una manifestación que fructifica de manera extraordinaria a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es lo que llamamos arte de acción. Happening, performance, body art, manifestaciones en las que el arte es una acción. La idea y el concepto no residen en ninguna plasmación material, sino en un comportamiento, en una actuación evidentemente moderna, ¿no? Yves Klein, artista experimental francés que hizo algunas de estas cosas, Joseph Beuys y tantos otros, el grupo Fluxus, desarrollan durante estos años de los 50, los 60, también hasta los 70, incluso más,
todas las variantes de lo que llamamos arte de acción, happenings, performance, body art. Arte que está en el comportamiento del artista, no en ningún tipo de plasmación material. Y luego entramos ya en el último periodo que abarca de la posmodernidad a la actualidad. En los años 70 y sobre todo los 80, todo este concepto de rupturismo, este concepto de que hay que siempre ser profundamente innovador, radicalmente transformador, entra en crisis. Los artistas, los intelectuales empiezan a cuestionarse si el arte tiene que ser siempre hacia adelante, hacia una ruptura, hacia una transformación. Y llegan a la conclusión de que no, de que se pueden revisar los lenguajes anteriores, de que se puede ir hacia el pasado, de que hay que recuperar la figuración, que se pueden recuperar los movimientos de las vanguardias, que se puede recuperar el expresionismo, que se puede recuperar la figuración, el color y tantas otras cosas. Y entramos en ese periodo de cuestionamiento relativista radical que llamamos posmodernidad, donde cabe prácticamente todo. Y luego, posteriormente, nos encontramos también con que hay una enorme tendencia en el arte contemporáneo, ya desde finales del siglo XX y principios del XXI, en el que se revisan y se recuperan muchas de las grandes tendencias que ha habido anteriormente. Hay neo-neodadaísmo, neo-neoconceptualismo, y prácticamente todo vale. En el periodo más reciente, ya hablando del siglo XXI, nos encontramos con manifestaciones artísticas que están rompiendo completamente moldes y que nos adentran en un terreno bastante inexplorado, que son el arte creado por ordenador o la inteligencia artificial como instrumento de creación artística. Esta obra que vemos aquí, el próximo Rembrandt, es una obra creada por inteligencia artificial. Es una obra creada a partir de un análisis sistemático de una inteligencia artificial de las características básicas de la obra de Rembrandt, analizando composición, color, luz, textura, densidad de la pintura, características de dibujo, fusionándolas todas y extrayendo un común denominador para crear una obra como esta que parece un Rembrandt, pero que no es un Rembrandt, que sintetiza la esencia de la obra de Rembrandt. Esto ha sido creado hace nada, en el 2016, por una inteligencia artificial. Estamos viviendo un periodo en el que no sabemos muy bien cuál es el futuro del arte. Pero desde luego los aspectos más innovadores y transformadores, las criptomonedas, Internet, los ordenadores y la inteligencia artificial están abriendo un abanico extraordinario de posibilidades que van a dar lugar a lo que verdaderamente será el arte del siglo XXI. Muchísimas gracias.